la introducción del curso va a ser muy breve, voy a decir tres pinceladas, una sobre el profesor, otra sobre el contenido y otra sobre la metodología de trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, me tenéis a vuestra disposición al final de la clase o por mail, por si queréis saber más o por si queréis profundizar en esto, ¿no? Sobre el profesor, bueno, pues yo soy José Ángel Domínguez, tengo un doctorado en teología bíblica por la Universidad de la Santa Cruz y la verdad es que he tenido una oportunidad buenísima de poder vivir en Tierra Santa, de poder conocer los lugares santos, también de estudiar los idiomas de la Biblia. He podido estudiar hebreo en Roma y en Jerusalén, he podido estudiar griego, he conocido muy bien el latín y eso me ha permitido también sumergirme en la realidad de la Biblia pues con bastantes recursos. He podido hacer mi doctorado en la cuestión bíblica y presenté mi defensa de tesis en 2019 sobre la historia, sobre la traducción de un profeta que es muy poco conocido, que es el profeta Abdías, y del que hoy no vamos a hablar. Pero si alguno está interesado, tengo mucho que contar sobre eso. Soy el director ejecutivo de una fundación llamada Cretio Foundation, que está basada en Estados Unidos. Tenemos nuestra sede en Florida. Y nuestra misión principal es conectar a jóvenes de todo el mundo entre ellos y con la Tierra Santa. Nosotros reconocemos una herencia cultural, religiosa, humana en los lugares santos y nuestra misión es conectar a jóvenes de todo el mundo con esa visión. La situación actual es muy triste, desgraciadamente no es fácil ahora con la situación de la guerra, pero aún así seguimos adelante con encuentros virtuales y también con viajes específicos que hemos podido realizar. Tuve la oportunidad de estar en Jerusalén en junio y en abril, y si Dios quiere estaré también de nuevo pronto. Si no es este mes, pues quizás en enero de vuelta. Y también soy un colaborador asiduo de la Asociación Raíces de Europa, que es una asociación española basada en Vitoria, que organiza contenidos y crea contenidos sobre cultura, arte, historia, y también organiza eventos y encuentros y algunos premios sobre temas de cultura. Y la verdad es que me apasiona ver cómo se anima a tanta gente a profundizar en sus propias raíces y también en las raíces de Europa. Y es en este contexto en el que entre Raíces de Europa y la Fundación Creccio hemos organizado este curso que lleva como título El Evangelio según San Juan. Y bueno, hemos ido conectando con gente de todo el mundo en español para que podáis acompañarnos en esta inmersión, ¿no? ¿En qué consiste la inmersión? Vamos a hablar sobre el Evangelio de San Juan, como dice el título, pero desde una perspectiva muy específica. Vamos a tratarlo desde el lado literario y desde el lado teológico. Sobre la interpretación literaria vamos a hacer un uso muy constante del texto y vamos a ver qué dice, ¿no? Y qué significa eso que dice. Pero también vamos a explicar su mensaje teológico. Sería absurdo intentar explicar el Evangelio de Juan sin hablar de la persona de Jesús y qué significa Jesús para, para todo el mundo, ¿no? El mensaje de Juan es clarísimo, es Jesús es Dios y es Salvador. Entonces, desde el punto de vista teológico, también haremos un análisis de qué significa eso y cómo se puede entender. Y en concreto lo hemos dividido en cuatro sesiones. Algunas, como la de hoy, serán más sobre el contexto, una cuestión más sobre historia, vamos a hablar mucho sobre el libro y su historia, más que sobre el contenido. Pero sí que tendremos la oportunidad en la siguiente clase. Bueno, esta clase lleva como título El discípulo que da testimonio. Vamos a hablar de Juan, vamos a hablar de su contexto, de su época, del libro que escribió. Y luego también vamos a hablar en las próximas clases ya más sobre el contenido. En la segunda clase, la próxima semana, hablaremos sobre el sentido del prólogo y la teología de Juan, basada en esa idea principal de el logos, ¿no? Al principio estaba el verbo, el logos, y hablaremos mucho sobre eso. Y también profundizaremos en el mensaje poético que tiene el texto y el significado profundo. Y también en la siguiente clase, en la tercera, hablaremos sobre la estructura y los recursos literarios. Veremos mucho sobre cómo se ha compuesto ese contenido de forma que tenga el significado que tiene, ¿no? Si somos capaces, llegaremos a profundizar y a cumplir la misión que Juan le había dado al texto. Juan dice que escribe el texto por un motivo específico, no vamos a decir cuál, pero lo explicaremos en la clase de hoy, ¿no? ¿Por qué escribió Juan el Evangelio? Juan lo dice en su Evangelio. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de cumplir esa misión que nos ha encargado Juan al escribirlo, ¿no? Y en la parte final veremos el significado y la implicación del Evangelio que está dentro del título, cuando sea elevado en alto, ¿no? Es una frase que dice, según San Juan, la dijo el propio Jesús, refiriéndose a sí mismo, ¿no? Cuando yo sea elevado en alto,
y tiene una implicación de el significado del Evangelio para el mundo, ¿no? Bueno, pues este es el resumen de contenidos. Como veis, no soy muy específico ahora porque me gusta dejarlo un poco más en el aire y poder ir profundizando. Sobre la metodología de trabajo, bueno, pues los que estáis siguiendo el curso ahora con nosotros en vivo aquí en las sesiones, ya habéis recibido todos un correo electrónico. Si alguno tiene algún problema, lo puede poner en los comentarios, en el chat, y yo luego lo reviso. Pero hay tres elementos que estamos utilizando, ¿vale? El primero es una carpeta compartida de Google Drive, donde yo voy a ir dejando la información que voy utilizando. Por ejemplo, esta presentación que estáis viendo ahora mismo está ya incluida en esa carpeta. Entonces, si alguno quiere verla por su cuenta o revisar, pues ahí lo tenéis. También algunos textos recomendados, algún texto de Ratzinger que hemos comentado, algún texto del Evangelio, pues aparecerá en esa carpeta, ¿no? Y también aprovecho para dejar ahí las imágenes que utilizo, ¿no? Algunos cuadros famosos o algunas imágenes ilustrativas o gráficos, también los dejaremos ahí. De todas formas, si alguno prefiere no seguir nada de la carpeta y directamente ver la pantalla y escuchar, pues también se puede seguir muy bien así el curso. La segunda herramienta es un grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? El grupo de WhatsApp está hecho para que podamos comunicarnos durante este mes. Son 4 sesiones, 4 semanas, y durante este mes utilizaremos el grupo de WhatsApp. Si alguno al terminar la sesión quiere hacer alguna pregunta y quiere dejarla allí, o se ha quedado con alguna duda o algo, pues lo puede dejar ahí. Vamos a intentar entre todos que el grupo de WhatsApp no sea cansino, que no sea intenso o molesto para nadie. Vamos a intentar centrarnos en los contenidos del curso. De todas formas, eso os permite también tener mi contacto. Si queréis escribirme en privado y contactar conmigo en privado y hacerme preguntas, me encantará escucharlas y resolverlas, ¿no? Y la tercera herramienta, bueno, pues los que estáis viendo ahora mismo la sesión ya la estáis utilizando, que es Zoom, ¿vale? Utilizaremos Zoom para las sesiones en vivo. De todas formas, sabéis que estas sesiones se graban y las dejaremos también disponibles. Las enviaré por correo electrónico para que el que quiera, bueno, pues yo me he tenido que ir antes o no lo he podido ver entero, bueno, pues tenéis acceso a verlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esta introducción ya llevamos un poquito de tiempo, pero bueno, no vamos a dedicar más tiempo a esta parte, así que bueno, vamos directamente al contenido de la sesión de hoy. Lleva como título El discípulo que da testimonio. Y para empezar, quiero situar la escena en un escenario muy específico, ¿vale? Vamos a trasladarnos a un momento que aparece narrado por el propio Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, que es el día domingo después de la resurrección, el día domingo de resurrección. ¿Qué ha ocurrido hasta entonces? Bueno, pues lo que ha contado el Evangelio y han contado otros testimonios es que hay un personaje, un maestro, rabino de Israel llamado Jesús, que tiene un mensaje en cierta medida nuevo, en gran medida continuación de la tradición judía, que plantea una cosa innovadora, que es que Él es Dios. Utiliza mensajes de distinto tipo para decirlo, a veces un poco más crípticos, pero ha llegado a decir una frase que es yo soy, que en hebreo sería Yahvé. Entonces, él se ha identificado como Dios. Y eso es considerado una blasfemia y es condenado a muerte. Los judíos, sobre todo la aristocracia sacerdotal, no todo el pueblo, sino principalmente la aristocracia sacerdotal, que manejaban el servicio del templo y controlaban gran parte del Sanedrín, decide que ha llegado el momento de acabar con este personaje que nos está haciendo daño. Y entonces lo presentan ante los romanos y los romanos deciden ejecutarlo. Hablaremos en la última sesión, hablaremos más sobre la pasión de Jesús y contaremos detalles que nos ha contado Juan, pero en ese contexto es cuando tiene lugar la pasión, la muerte de Jesús. Jesús ha muerto en la cruz y ha habido muchos testigos. Ha dejado hasta la última gota de la sangre, incluso de su costado ha salido sangre y agua. Ya no queda más sangre que salir. El cuerpo está muerto. La realidad de que Jesús ya no está vivo es evidente. Y además su cuerpo ha sido sacado de la cruz y ha sido llevado a un sepulcro muy cercano y ha sido dejado allí. Y la roca está tapando el sepulcro. Y esa es la realidad que se encuentra Juan en este momento, ¿no? Ahora ocurre lo siguiente, ha pasado el Shabbat, el día del sábado, ha terminado el día de descanso y ya llega el alba del día siguiente, el primer día de la semana, según el calendario judío, el domingo. Ahí tiene lugar esta escena que vamos a leer ahora, que aparece, como decíamos, en el capítulo 20 de Juan.
Perdón. Dice así. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Muy interesante, porque identifica a Simón Pedro, pero no te dice quién es el otro discípulo. Nosotros sabemos que el otro discípulo, el discípulo amado, es el propio Juan. Juan está hablando sobre sí mismo en tercera persona y utiliza esa figura literaria de la tercera persona para hablar de sí mismo. Y este otro discípulo estaba con Simón Pedro y nos cuentan que María Magdalena ha venido y les ha dicho que no están y entonces ellos deciden salir corriendo y ir hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados. Y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto a los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes del sepulcro, vio y creyó. No entendían aún que la escritura, según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos. Y los discípulos se marcharon de nuevo a casa. Entonces, vemos esa escena, cómo está contada con tanto detalle, salen corriendo después de escuchar a María Magdalena, se marchan al lugar del sepulcro, Juan se queda fuera, pero lo ve el sepulcro vacío, luego Pedro, que yo creo que esta escena refleja muy bien también los perfiles de los dos, ¿no? Como Juan es el joven, es el que sale corriendo, es el que llega antes, pero él espera a Pedro. Y Pedro, que es muy impetuoso, un tipo de una fortaleza de carácter grande, ¿no? Vimos cómo sacaba la espada para partirle la cabeza a los que venían a capturar a Jesús. Bueno, pues Juan espera afuera, pero Pedro sí que entra. Y vio los lienzos y vio el sudario, y entonces es cuando el otro discípulo entra y dice, vio y creyó. Claro, nos está contando en primera persona una experiencia epocal. Vosotros imaginaros, ¿no? La sensación de, yo sé que Jesús ha muerto, porque además los otros discípulos habían huido, pero Juan había estado a los pies de la cruz. Él había visto el cuerpo muerto de Cristo y el cuerpo sepultado. El lugar es fácil de localizar, ¿no? Utilizamos ahora un gráfico del libro de Pórtico de el Pórtico de la Biblia, que tuve la fortuna de escribir con don Jesús Gil. Muchas gracias, don Jesús, por la contribución, porque este gráfico es suyo. Y nos muestra aquí una superposición en cómo de trasfondo se ve la situación actual de Jerusalén, el mapa de la Jerusalén actual como de fondo, pero la línea amarilla que sobresale presenta las murallas de Jerusalén en tiempos de Jesús. Entonces vemos cómo está la parte oriental, se encuentra la explanada del templo, ¿de acuerdo? Y más hacia el oeste, pero a la misma altura del templo, se encuentra al otro lado del Valle del Tiropeón, ya cruzando la muralla y fuera, se encuentra el Gólgota. Allí había una cantera y en esa cantera, en la parte alta, en una roca, estaban situadas las cruces, ¿no? Y muy cerca es donde se colocó también el sepulcro. Hacia el sur de esta imagen, al otro lado del Palacio de Herodes, se amplía también la ciudad y podemos ver la parte de la ciudad noble, digamos, donde se encontraban las casas más nobles. Ahí está la casa de Marcos, que probablemente es el lugar del cenáculo, el lugar de la casa de donde tuvo lugar la última cena, y muy cerca está también la casa del sumo sacerdote, la casa de Caifás, donde Jesús fue juzgado, ¿no? Vemos ahí en el sur, en la parte sur. Bueno, pues los discípulos estaban reunidos en el cenáculo por miedo a ser perseguidos esa mañana de resurrección, y esa mañana ocurren muchas cosas. De un lado tenemos a aquellos dos discípulos que se marchan y se van de vuelta a su casa, a Emaús. Tenemos las santas mujeres que han preparado los ungüentos y muy temprano van a la tumba para ungir el cuerpo. Y tenemos a María Magdalena, que probablemente acompañó a las santas mujeres en esa primera visita, andando desde el cenáculo y saliendo por la puerta hasta el Gólgota, pero mientras que las otras mujeres volvieron corriendo, ella se quedó buscando el cuerpo de Jesús y luego fue a avisar a Pedro y a Juan. ¿Cómo era el escenario, no? Bueno, pues al norte, noroeste de la ciudad se encontraba una cantera abandonada,
el lugar donde se había sacado probablemente mucha de la piedra para construir la muralla, y en una parte que sobresalía sobre el resto de la cantera, ahí es donde se habían colocado las cruces. Técnicamente, cuando uno viene desde el interior de la ciudad, es una subida de una pendiente muy ligera, pero del otro lado sí que sobresale la roca. Según la tradición y según los testimonios que tenemos, de ese lado la roca tenía forma de calavera y ese era el Calvario. Y eh, dentro de esa cantera, que estaba ya abandonada desde hacía un tiempo, se habían ido haciendo mucha gente sus sepulcros. Es lugar muy apropiado porque está cerca de la ciudad, es una ciudad, una parte en la que no se va a construir, pero está fuera de las murallas, no se puede hacer tumbas y enterramientos en el interior. Y entonces ahí José de Arimatea había hecho su propia tumba y ahí es donde se la deja a Jesús, ¿no? Entonces Simón y Juan van corriendo, tienen que bajar desde la ciudad, llegar hasta la cantera, bajar allí y ahí es donde encuentran ese escenario, ¿no? Probablemente encuentran, uy, perdón, algo parecido a esto. Esa cámara donde se había depositado el cuerpo de Jesús ya muerto y la roca que tapaba la entrada. La roca estaba removida y en cambio encontraron el sepulcro vacío y ahí es donde miran. Bueno, pues en ese escenario lo que nos cuenta el Evangelio, el propio Juan de sí mismo nos dice una cosa increíble o muy llamativa, que es ahí vio y creyó. Él había escuchado a Jesús durante 3 años, había acompañado, él había hecho milagros. Según el propio testimonio de los evangelios, los discípulos habían hecho milagros, habían expulsado demonios, habían... Pero el momento en el que dice él vio y creyó es justo en el momento de mayor desesperación. No solo Cristo ha muerto, sino que ha sido sepultado y ahora ni siquiera tenemos el cuerpo. Pero claro, ahí se revienen en su memoria todas las cosas que él había escuchado. Hay 3 momentos en el Evangelio de Juan en el que se cuenta la memoria. Dice, por ejemplo, una de las escenas es que les dice, cuando Jesús les manifiesta su futuro, dice, eh, están delante del templo y le dice, mira qué piedras más grandes, ¿no? Y dice, bueno, no quedará piedra sobre piedra, pero en 3 días lo podré reconstruir, ¿no? Ese era el mensaje que iban comentando y él se refería en 3 días resucitará su propio cuerpo. El Evangelio dice que ellos no entendieron lo que significaba, pero luego lo recordaron. ¿Cuándo lo recordaron? Pues Juan lo recordó cuando entró en la tumba. Claro, si el sepulcro estaba vacío antes de la crucifixión, Jesús fue puesto el viernes, que es el día primero, el segundo día es el sábado, y en el día tercero, que es el domingo, es cuando Jesús resucita, el sepulcro ya no está vacío, y Juan se da cuenta, recordando las cosas que han ocurrido, entiende y cree. Me parece que es interesante de este pasaje sacar algunas conclusiones, ¿no? Podríamos haber leído muchos otros, de la vida de Juan y del mensaje, ¿no? Pero es muy bonito cómo él cuenta algo en primera persona, aunque utiliza como recurso literario la tercera. Dice, había un discípulo, el discípulo amado. La discusión sobre si Juan es o no es el discípulo amado la vamos a afrontar hoy mismo. Esa no la vamos a dejar para más adelante. Hoy hablaremos de eso. Vamos a suponer de momento que sí es, vamos a dar la conclusión de que sí es para entenderlo bien. Juan cuenta su propio testimonio, cómo él recuerda y actualiza esa memoria para creer. En el momento que ve la tumba vacía, cuando dice, bueno, ahora ya sí que no hay nada que hacer, ahí cree que Jesús ha resucitado y que es Dios. Y lo cuenta como testimonio. Bueno, pues de aquí vamos a sacar también un poco la estructura de la sesión de hoy. Esta era parte de la introducción, pero bueno, ya estamos casi a la mitad de la sesión. Eh, Podéis ver la pantalla sin problema. Primero, el personaje que nos está escribiendo el texto es un testigo ocular del evento. Él está contando algo que ha visto. En griego existen 2 palabras para hablar para decir testigo. Una es autóptes y la otra es martiros. El mártir es el que da testimonio de algo porque cree en algo. El autóptes, en griego es autos optes, ¿no? El que lo ha visto con sus propios ojos. Juan da testimonio porque cree en eso, pero también da testimonio porque lo ha visto. Dice, vio y creyó.
Luego vamos a hablar sobre este escrito, ese pasaje que hemos leído, el capítulo 20 de Juan. Es algo que él ha escrito para una comunidad, tiene un destinatario, se lo ha escrito a alguien y lo ha escrito después de haber estado predicando. Existe una distancia temporal entre el momento en el que ocurre la resurrección y el momento en el que se escribe el evangelio que lo cuenta. Ese periodo es el periodo donde la comunidad cristiana originaria se desarrolla, crece, entiende el mensaje. ¿De acuerdo? Es lo que podríamos decir el nosotros de la comunidad, el nosotros del mensaje. Y por último, efectivamente está el testamento escrito. Entonces, estos tres elementos, el testigo ocular, la predicación y el testamento escrito, son las tres cosas que vamos a comentar ahora. Y las vamos a comentar así. ¿Quién es ese testigo ocular? ¿Quién es Juan? Luego vamos a ver a quién se dirige el mensaje, cuál es la comunidad cristiana original. Y lo tercero que vamos a ver es qué sabemos del texto y cuál es su propósito. Y con esto terminamos esta parte introductoria donde hablábamos sobre memoria y actualización, ¿no? Pensad que igual que Juan ha recordado lo que, lo que Jesús le había dicho a él, igual que Juan ha recordado el momento en el que Jesús había hecho milagros y él no había entendido qué significaba y le había profetizado su resurrección y él no lo había entendido, y luego sí lo entiende, esa memoria y actualización ocurre de nuevo con la comunidad. Los que escuchan el mensaje de Juan han escuchado ese mensaje, pero ellos también tienen que hacer lo propio, tienen que actualizarlo. De hecho, como veremos, eso es parte también del propósito de Juan, ¿no? Vamos a hablar del personaje, ¿no? ¿Quién es este Juan? Bueno, pues la información que tenemos sobre Juan tiene distintas fuentes, principalmente los evangelios, pero también tenemos algunos testimonios antiguos sobre quién era. La información que tenemos nos permite sacar algunas conclusiones. Luego veremos sobre la cuestión de la discusión histórica, pero de partida tenemos que Juan era uno de los apóstoles, era uno de los 12 elegidos por Jesús, le había acompañado incluso desde el principio. Es uno de los que está desde el principio con Jesús y está hasta el final con él. ¿A qué me refiero con desde el principio? Bueno, pues Jesús de Nazaret tiene un momento clave en su vida donde pasa de tener una vida oculta, una vida de carpintero en Nazaret, y empieza una predicación. Ese es el momento del bautismo con Juan el Bautista. Aproximadamente en torno al año 30, Jesús va al río Jordán y es bautizado por Juan. Bueno, pues Juan el Bautista tenía varios discípulos propios, y uno de los discípulos que tenía Juan el Bautista era Juan el Evangelista, uno de los jóvenes que acompañaba al Bautista en su predicación y que quería saber más sobre ese mensaje de salvación que el Bautista iba anunciando, era el propio Juan. También Andrés. Los dos, Juan y Andrés, son de los 12, estaban desde el principio con Juan el Bautista. Sabemos que Juan era nativo de una ciudad llamada Bethsaida, que está cerca del mar de Galilea. Es del siglo I, la tradición lo coloca en su nacimiento en torno al año 5 o 6, es decir, sería unos 6, entre 6 y 10 años más joven que Jesús, ¿no? Era probablemente de los discípulos más joven por el contenido, por las características que nos dan, y luego nos dice que era hijo de Zebedeo. Zebedeo era una persona bastante importante. A veces pensamos en Juan el Evangelista y en su hermano Santiago y en los que vivían por el lago pescadores como pobres pescadores, ¿no? Que comen para vivir con lo que pesquen, eso es lo que tienen, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? La realidad es que eran personas con doctrina, con conocimiento y además con recursos. En un momento dado, cuando por la pesca milagrosa, justo la barca parece que se va a volcar, dice que van a llamar a los compañeros de la otra barca. Pero en el Evangelio en griego dice una palabra muy especial, dice emporio. Dice que llaman a los de su emporio. O sea, Zebedeo tenía un negocio grande, un emporio de barcas, no era solo él. De hecho, así te explica también Ratzinger, uno de los motivos por los que cuando Juan y su hermano deciden dejar a su padre Zebedeo y marcharse y seguir a Jesús, lo pueden hacer porque Zebedeo tiene otros empleados y tiene mucha gente trabajando allí. Eso tendría también bastante sentido. También aparece mencionado, aunque esto ya un poco más difícil de confirmar, que la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Santiago y de Juan, el evangelista, era Salomé. Lo cual es muy interesante porque Salomé es una de las santas mujeres que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento. Probablemente es una de las que acompaña a Jesús durante la predicación con otras mujeres como María Magdalena o como María la Madre de Jesús o como María la de Santiago. Son varias de las mujeres que van acompañando,
pero Salomé estaba también al pie de la cruz. Ya lo veremos en su momento cuando hablemos sobre la pasión, pero es muy interesante pensar que cuando Jesús desde la cruz se dirige a Juan y le dice, ahí tienes a tu madre, señalando o indicando a María, su madre biológica, Salomé, está ahí detrás también. Y cuando le dice a María, ahí tienes a tu hijo, Salomé está ahí también. De manera que claramente no está haciendo una referencia de esa es tu madre biológica. No, tu madre biológica está justo delante de nosotros. La que me estoy refiriendo es a tu madre espiritual, es la madre de todos los cristianos. El mensaje trascendente está claro también porque Salomé estaba adelante. ¿No? Eh, Juan el apóstol, el evangelista, es también hermano de Santiago el Mayor. En España, pues es nuestro patrón, ¿no? Y fue el que predicó en España, según la tradición. Y además, bueno, pues regresó también a Judea después y murió muy temprano. Si no me equivoco, fue el primero de los apóstoles en ser martirizado, incluso antes del Concilio de Jerusalén, en torno al año 44. A estos dos, a Santiago el Mayor y a Juan, los hermanos, se referían con un mote que eran los Boanerges, que significa los hijos del trueno, en unos tipos de un ímpetu y de una actitud muy fuerte. Eso aparece mencionado directamente en una de las escenas en las que van a un pueblo y no le reciben a los discípulos, no les quieren dejar entrar, y entonces Juan y su hermano le dicen, ¿quieres que mandemos que venga fuego del cielo y acabe con ellos? Bueno, pues Jesús les frena, ¿no? Pero eran los hombres del trueno, ¿no? Una gente de mucho carácter. Luego tenemos otro dato muy interesante. Juan era muy cercano al sumo sacerdote. Y eso lo sabemos por una escena de la pasión. Jesús es capturado en el Getsemaní y es llevado desde el huerto de los olivos a casa del sumo sacerdote. Era en mitad de la noche, es un proceso de dudosa legitimidad. Quieren ver si pueden conseguir acabar con condenar a Jesús sin que esté todo el Sanedrín reunido, porque saben que incluso entre el Sanedrín hay algunos como José de Arimatea o como Nicodemo que apoyan a Jesús. Y entonces intentan primero hacer un juicio en la casa de Caifás. Y los discípulos salen corriendo, cuando capturan a Jesús, los discípulos salen corriendo, excepto Juan, que le sigue muy de cerca, y Pedro, que le sigue un poco más de lejos. Entonces Juan entra en la casa del sumo sacerdote y cuando llega a Pedro no puede entrar. Y entonces Juan, el evangelista, el discípulo amado, se acerca a la puerta y le dice al portero que deje pasar a Pedro. Imaginaos la autoridad que tenía Juan el evangelista, un chaval en la casa del sumo sacerdote para que en momento de todo ese tumulto han venido unos soldados del templo llevando a un tipo para juzgarlo. Él tiene la tranquilidad de poder ir al portero y decirle, no, no, a este le dejas pasar, que este es de los míos. Y está literalmente como Pedro por su casa. Y deja pasar a Pedro y ahí es cuando se quedan en el jardín y tiene la discusión de Pedro con la portera y suena y canta el gallo, ¿no? Pero a veces no nos paramos a... Pero Juan ya estaba dentro, Juan podía entrar y salir sin problema. También por el propio texto, cuando se analiza, se ve que en las expresiones que utiliza, el seguimiento de las fiestas judías, las referencias a los sitios, Juan era probablemente parte de la aristocracia sacerdotal. Probablemente Zebedeo era sacerdote. Sabéis que en la tradición judía los sacerdotes vivían no todos en Jerusalén, sino que vivían distribuidos por toda la tierra de Israel. Tenían que marchar al templo para realizar su ministerio al menos en dos momentos del año según su turno y luego también en las fiestas, ¿no? De manera que Zebedeo podía perfectamente tener una empresa y vivir de lo que hiciera con su empresa en el lago, dedicándose a la pesca, y en cambio tener la misión de ir dos veces al año a ejercer su ministerio sacerdotal en el templo. Eso explicaría también mucho del contexto, ¿no? Claro, una persona con esa autoridad espiritual y también con esos recursos económicos puede permitirse eso, que su hijo se marche y se decida a seguir al Bautista y se vaya al Jordán y le acompañe. Incluso que estando ahí con el Bautista, el propio Juan eh, está intentando enterarse de la tradición sacerdotal. No olvidemos que Juan el Bautista también es sacerdote, según Israel. Juan el Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel, que son de la tribu de Leví, y su padre Zacarías es un sacerdote. Y estando Zacarías en el templo, ofreciendo justo en su turno, el turno de Abías, cuando estaba ofreciendo el incienso, es cuando se le apareció el ángel Gabriel
al propio Zacarías. Por tanto, Zacarías, padre de Juan el Bautista, es sacerdote. Y eso hace que Juan el Bautista sea sacerdote. No vamos a entrar ahora porque nos llevaría muy lejos a toda la cuestión sobre si estos son del sacerdocio vinculado a los esenios. Aunque es posible que Juan el Bautista estuviera vinculado a esa comunidad judía originaria, que se apartaban un poco de las ciudades y vivían, eran sacerdotes, pero digamos, tenían jefes de los sacerdotes entre ellos, pero no aceptaban el sacerdocio del templo. Ellos decían que el sumo sacerdote no era válido, pero que vendrá un sumo sacerdote válido. Fijaros cuánto cuadra eso con la situación de Juan el Bautista y también del evangelista. Él puede ir a la casa del sumo sacerdote. Él no vive la vida del sacerdocio del templo, pero él conoce muy bien que es el sumo sacerdote y pertenece a esa aristocracia sacerdotal. Solo para que os suene, y si alguna vez habéis tenido, bueno, habéis estudiado o habéis visto este tema, en el siglo XX y el siglo XXI también, pero sobre todo al final del XIX y el XX, entre muchos especialistas de exégesis y teología, muchos de corte protestante, pero incluso también algunos católicos, se ha puesto muy en duda que el testimonio de Juan sea válido. Bueno, pues uno de los elementos es ver esa conexión de Juan con la aristocracia sacerdotal. El texto del Evangelio transmite un lenguaje, una forma de entender el mundo, las fiestas y el mensaje de la ley y los profetas propia de la aristocracia sacerdotal. Si alguien nos dice, bueno, no, este texto del Evangelio de Juan es probablemente del siglo II o III, es como posterior, no tiene tanto sentido como si lo entendemos como propio de esa época y de ese grupo social. Esto no es un griego en Antioquía o un griego en Éfeso que lo escribe. Es un miembro de esa familia que ha sido testigo ocular. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué ocurrió después de la resurrección? Juan aparece también mencionado en el libro de los Hechos, él acompaña en la predicación, está presente en Pentecostés, él sigue yendo al templo, aparece en una escena acompañando a Pedro y ahí Pedro realiza un milagro, ¿no? A un mendigo que estaba pidiendo le dice, mira, dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo eso te doy. Levántate en nombre de Jesús de Nazaret. Y se levanta, ¿no? Entonces pertenece a esa comunidad de los primeros cristianos, de los apóstoles y de los discípulos de Jerusalén entre los años 30 y 40. Y él está presente también cuando Pablo se convierte y vuelve a Jerusalén. Pablo cuenta en la epístola, en una de las epístolas cuenta que fue a saludar a Juan, que es una de las columnas de la iglesia. Santiago el mayor ya estaba muerto, ahora Santiago el menor es el que está como obispo de Jerusalén. Y San Pablo va a presentarse ante los que son columnas de la iglesia y se presenta ante Pedro, Santiago y Juan. Efectivamente también está presente, probablemente, ¿no? En ese concilio de Jerusalén, donde el primer concilio de la iglesia, donde se reúnen para decidir qué hacemos con los gentiles, ¿no? Los que no habían sido judíos también se pueden bautizar. Y dice Pablo que sí, dice Pedro que sí, se reúnen y en nombre del Espíritu Santo concluyen que sí. Y a partir de ahí también comienza una persecución de los propios cristianos en Jerusalén, promovida por Agripa, promovida también por los judíos, y entonces tienen que huir. Y ahí tiene lugar también la difusión de la iglesia en los primeros lugares, ¿no? Juan se marcha a la ciudad de Éfeso. Probablemente se lleva también allí a María, la Virgen, y se queda en la ciudad de Éfeso, donde también fue probablemente obispo, siendo el apóstol y siendo la cabeza de iglesia, estaba en Éfeso y probablemente alimentaba también esa comunidad, ¿no? Es allí donde se suele situar la redacción del Evangelio. Estando en la ciudad de Éfeso, él habría escrito allí el Evangelio, aunque probablemente en un periodo de tiempo fue exiliado, no sabemos por qué, pero acabó en la isla de Patmos y luego regresó. Y ya murió más anciano ahí en la isla de Éfeso. Bueno, menciona aquí también en la diapositiva, en la discusión histórica. Bueno, tenemos fuentes para hablar sobre esto y tenemos la tradición antigua y tenemos textos antiguos que lo cuentan, pero también me podías decir, hombre, no tienes una prueba empírica de que Juan fue el que escribió el Evangelio. Es cierto, pero tengo muchos testimonios y el que diga que Juan no escribió el Evangelio carga con el peso de la prueba. Yo tengo testimonios antiguos que me cuentan que Juan sí ha escrito el Evangelio. Y para eso vamos a hablar del siguiente tema, que es la primera comunidad cristiana, ¿no? Bueno, antes de eso vamos a leer una escena que me parece muy bonita, ¿no? Que es cómo hemos visto cómo Juan cuenta cuándo creyó, pero vamos a ver cuándo conoció a Jesús. Y lo cuenta él mismo también en el principio de su evangelio. Acaba de tener lugar, en la escena que contamos ahora, tiene lugar justo después del bautismo, ¿no? El bautista está bautizando, viene Jesús, Jesús es bautizado
Juan dice, este es el que viene después de mí, ¿no? Y dice lo siguiente, al día siguiente estaban allí de nuevo Juan y dos de sus discípulos, Juan el Bautista, y dos de sus discípulos, que luego sabemos que son Andrés y Juan el Evangelista, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, siguieron a Jesús. Y se volvió Jesús y viendo que le seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y veréis. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. ¿No? Fijaos qué bonito cómo este discípulo, que es Juan, ha escuchado de parte del Bautista, este es el Cordero de Dios, no hace más preguntas, se marcha detrás de él. Jesús se hace el encontradizo, les deja que le sigan y luego se vuelve. Y un poco desafiante, porque también Juan era un tipo de un carácter fuerte, ¿no? Le dice, ¿qué buscáis? Y yo me imagino, ¿no? Que ellos dicen, bueno, ¿cómo te explico? ¿Eres tu Dios? Esa es la pregunta que le... O sea, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Esa es la pregunta que tenían en la cabeza. Ellos habían estado un tiempo, quizá un año, 2 años o más tiempo con Juan el Bautista, les ha contado todas estas cosas del Mesías que va a llegar y dice, este es, y entonces estoy aquí y entonces no se les ocurre otra cosa que, ¿dónde vives? Es como decir, yo me quiero ir contigo. O sea, ¿dónde vives para quedarme contigo? Y entonces Jesús no les dice, ah, sí, sí, ya entiendo lo que... No, le dice, venid y veréis. Fijaos cómo cierra el capítulo 1 con el 20 que dice, vino, vio y creyó. Y además Juan lo cuenta como el que ha tenido una experiencia personal. Se acuerda de qué hora era. Otras cosas no se dicen qué hora es. En la pasión sí, porque esos momentos de la pasión son claves, porque se acerca la hora de cerrar, porque tienen que ir a la hora tercia, la nona hora. El otro momento en el que se dice qué hora era es la hora en la que Juan recuerda cuando se ha encontrado personalmente con Cristo, ¿no? El hecho de que Juan no diga su nombre y hable de un discípulo es también un recurso literario precioso, porque nos permite a los lectores identificarnos con él. Nosotros podemos pensar, vale, yo soy ese discípulo y yo he visto que alguien, una persona, un mentor, alguien que yo sigo, puede ser un catequista, un capellán, una persona que me acompaña, me ha dicho, ahí está Cristo, ese es el Cordero de Dios. Pero él no me fuerza a seguirle, yo tengo que decidir seguirle a Cristo. Y cuando me encuentro con Cristo, yo hablo con él y le pregunto, ¿dónde estás? Y yo le pregunto, ¿qué quiere? Y él me dice, ven y verás. Y yo recuerdo ese momento. Quizá cada uno de nosotros puede pensar en qué momento ha tenido ese encuentro. No, a mí fue clave el momento en el que a lo mejor murió un hermano y ahí fue, o un momento que alguien me dijo, y probablemente si te pregunto a qué hora, puedes recordarla. A lo mejor no, pero es un momento de esas cosas que se guardan en el corazón. Cuando hablamos de la memoria, se utiliza mucho el verbo recordar, que tiene la raíz es el cordar, que es corda, es el corazón. Las cosas se guardan en la mente, pero también se guardan en el corazón, ¿no? Juan recuerda estas cosas, las guarda en su corazón. Bueno, pues decíamos que el testimonio sobre si Juan es Juan y es el autor, podríamos hacer una discusión muy larga y no vamos a meternos ahora, pero tenemos testimonios preciosos, ¿no? Uno clave, que quizá algunos habéis oído hablar de él, es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es digamos, el principal historiador de la antigüedad. Por una cosa muy sencilla. Él vive en una época que es el paso del siglo III al IV, que es un cambio epocal para la Iglesia. En el año 313, el emperador romano, Constantino, decreta que ser cristiano no es ilegal. Y a partir de ese momento se puede ser cristiano abiertamente. Se construyen las primeras basílicas, se escriben las primeras versiones del Evangelio, las primeras ediciones completas, bien escritas y publicadas, probablemente también con financiación del emperador. Se da a conocer mucho más profundamente, mucho más extensamente el mensaje de los cristianos y ya se puede publicar un libro sobre la historia de la Iglesia. Hasta ese momento prácticamente no escribías de la Iglesia porque estabas delatando a gente y podían morir. En cambio, Eusebio, que era, o sea, Cesarea es Tierra Santa, ¿no? Está en la costa mediterránea, a pocos kilómetros de Jerusalén. Él probablemente era también el obispo de Antioquía, por tanto, una de las ciudades principales, uno de los patriarcados principales, y él tenía mucha autoridad sobre esa región, y él puede redactar y preguntar, y él cuenta mucha de la información que tenemos sobre los primeros cristianos.
El otro testimonio es Ireneo de León, que escribe unas cartas, ¿no? Ireneo fue martirizado en el año 202. Fijaos, no nos estamos yendo muy lejos de Jesucristo. A veces se dice, no, el siglo cuarto o en el quinto o en la época medieval, pero tenemos el texto de Eusebio de Cesarea y tenemos el de Ireneo de León. Y ellos cuentan, los dos cuentan de estos tres personajes que he puesto en la pantalla. Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía. Papías había sido obispo de una ciudad llamada Hierápolis y él había sido discípulo de la ciudad de Éfeso. Papías no había conocido en persona a Juan el apóstol, pero sí se había educado a los pies de sus discípulos. Igual el mismo Policarpo. De hecho, de Policarpo se dice que él sí había sido discípulo de Juan el Evangelista. Y Policarpo también, él escribe algunas cartas y también tenemos algunos de sus textos que nos han llegado por Ineo y por Eusebio, y ellos dicen que el Evangelio es de Juan. Pero claro, no lo dicen en el siglo II o III. Policarpo estaba en Éfeso en los años 70, 80 y 90. Papías estaba también en los años 80 y 90 del siglo I. Estaban con los que habían, los que habían recibido la fe directamente de Juan el Evangelista, los que habían sido educados en Éfeso. Y incluso, bueno, Policarpo literalmente dice que él fue discípulo del apóstol. Papías dice una cosa muy interesante. Él dice que él no había sido discípulo del apóstol, sino del otro Juan. No se trata de Juan el Bautista, no se trata de Juan el Evangelista, sino que él le llama Juan el presbítero. Dice presbítero, que nosotros lo traduciríamos por sacerdote, pero en griego la palabra presbíteros significa anciano. Entonces se refiere, en una de sus líneas, que también Ratzinger lo explica muy bien, dice que estaba Juan el apóstol, del cual Policarpo había aprendido, pero también estaba Juan el presbítero, probablemente el que había recibido el nombramiento de parte de Juan el apóstol para continuar su testimonio. No es raro que había otro Juan, es posible. De hecho, fijaos, ¿cómo se llamaba el maestro de Juan Evangelista? Juan Bautista. Él también se llamaba Juan. Bueno, pues también estaría este Juan presbítero que habría vivido en Éfeso en esa época y que habría recibido el testimonio siendo Juan el presbítero maestro de Papías y este Juan el presbítero junto con Policarpo e Ignacio habrían sido discípulos de Juan el apóstol. Y ellos están unánimemente a favor de que el Evangelio lo habría escrito Juan. O sea que el testimonio antiguo lo tenemos. Si alguien dice que el Evangelio no es de Juan, bueno, pues tiene que traer pruebas. De momento no sé qué puede traer para decirlo en contra, ¿no? Vamos a situarnos un poco en la línea del tiempo, así brevemente, y ya vamos terminando para verlo, ¿no? Fijaos, en la vida de Jesús, aquí en amarillo, son del año 1 al 34 aproximadamente, y probablemente sería el 33 o el 34 la pasión. Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús, justo, y muere probablemente en el 31 o el 32, decapitado por Herodes, ¿no? Santiago el Mayor es un poco más joven que Jesús, es el hermano de Juan, y ahí está también Simón, que era o coetáneo de Jesús o incluso podría ser un poco mayor. Simón Pedro sabemos que vivió hasta que fue martirizado en Roma. En cambio, Juan el Apóstol es posible, era más joven, nació después y posiblemente vivió más años, también en ese periodo en Éfeso, al final, en los últimos años, con un evento clave que marca también la historia de la antigüedad, que es la destrucción del Templo de Jerusalén. Sabemos que entre el año 66 y el 73 tiene lugar la guerra judía contra los romanos y ahí es donde Tito destruye el Templo de Jerusalén. Entonces quizás ahí también cuando Juan se marcha a Éfeso o quizás antes y estando en Éfeso es cuando tiene esta escuela. Y de esa escuela tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Papías, que si no aprendió de él directamente, aprendió de Juan el Presbítero. Y también tenemos, es coetáneo a Clemente Romano. Clemente Romano es uno de los primeros papas. Sabemos quiénes fueron los primeros papas. Simón Pedro fue el primer papa que fue a Roma, murió allí y a su muerte le sucedió Lino. Lino estuvo poco tiempo y luego vino Evaristo, perdón, Anacleto, y después de Cleto vino Clemente. Clemente empezó a ser papa muy pronto, al final de los 60, 70. O sea, él nació antes y empezaría a ser papa, bueno, perdón, en la época de los 80. Y tenemos cartas de propio Clemente Romano, que fue también martirizado, ¿no?
Bueno, pues la fundación de Éfeso tendría lugar como en los años 50, en la época de Nerón, y ahí es donde estaría este personaje, que a veces bueno, pues se ha podido poner en duda, pero en el libro de Jesús de Nazaret de Ratzinger, que lo recomiendo muchísimo, sobre todo hay un capítulo que se titula La cuestión joánica. En el Google Drive os he dejado compartidos algunos párrafos, pero podéis leerlo, es muy interesante. Y el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es partidario de explicar que existía un Juan apóstol y un discípulo suyo llamado Juan presbítero. Y entonces Juan el presbítero es el que recibe la tradición de Juan apóstol y ese es el que mencionan también estos personajes, Eusebio, Papías. ¿De acuerdo? Entonces, esa idea que habíamos dicho al principio de la memoria y la actualización vuelve a ocurrir. Ahora los discípulos han escuchado, tienen la memoria, pero ahora también actualizan ese texto. Bien, aquí vamos a decir una cosa que me parece que es interesante mencionar. Bueno, vamos a hacer una revisión, ¿no? Éfeso es la comunidad, estos que habían recibido de esa escuela donde estaba San Juan, Éfeso no era cualquier cosa, ¿eh? Fijaos que Éfeso es uno de los lugares más importantes del Mediterráneo Oriental. Teníamos ciudades importantes, estaba Antioquía en Siria, que era una de las capitales más importantes. En Egipto estaba Alejandría. Esas dos se convertirían luego en los patriarcados más importantes, que el patriarcado de Antioquía y el de Alejandría. Por supuesto estaba Roma, pero también estaba Éfeso. Ahí estaba el templo de Artemisa, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo. De hecho, por predicar a Jesús, se ve perseguido Pablo en la propia ciudad de Éfeso y es expulsado y tiene que huir a Mileto porque hay un tal Demetrio que dice, vamos a por este porque estamos perdiendo la venta de imágenes de la diosa Artemisa. Y esto nos va a arruinar, entonces tenemos que ir contra Pablo, porque la gente se está convirtiendo. Y gritaban, grande es la diosa de los Efesios, ¿no? La Artemisa de los Efesios. Bueno, pues una de las grandes maravillas del mundo antiguo, de las siete maravillas. En el año 52 fue el primer viaje de Pablo, probablemente ahí empieza esa comunidad, con Priscila y Áquila y Apolo, que es un converso. En el segundo viaje ya se establecen y está un tiempo largo viviendo con Priscila y Áquila y educándoles hasta que le expulsan. En el 60-62, desde otra ciudad, ahora no recuerdo, creo que es desde Corinto, no recuerdo también, no, sería desde Roma, claro. El propio Pablo escribe una epístola a los de Éfeso, deja también al frente de la comunidad a Timoteo y probablemente en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, Juan sale de Jerusalén y llega probablemente con María a la ciudad de Éfeso y ahí es donde tiene a Policarpo y después a Juan el presbítero y también está Papías en esa escuela, ¿no? Luego tiene lugar ese periodo donde Juan es expulsado, que es donde se sitúa la redacción del Apocalipsis. Dentro del Apocalipsis hay un momento que dice a la iglesia de Éfeso. O sea, que también se menciona, ¿no? Desde Patmos, una carta a la iglesia de Éfeso. Y en el 107, Ignacio de Antioquía, que es uno de los que hemos mencionado, también escribe una epístola a los Efesios. Él era uno de los primeros mártires y también tenemos testimonio de quiénes son, ¿no? Los efesios eran gente importante. ¿Dónde se sitúa? Bueno, aquí en el mapa los tenemos, ¿no? Alejandría se sitúa en Egipto, en el delta. Luego tenemos Antioquía en la costa y Éfeso en la península de Anatolia, en la actual Turquía, un centro comercial, cultural importantísimo, ¿no? Camino de Corintio y ya de Roma, ¿no? Esas son las ciudades importantes. ¿Qué escribió Juan? Bueno, pues con esto podemos concluir. Juan escribió el cuarto evangelio y ahora nos queda por decir, escribió él el evangelio entero. Bueno, es posible que en ese proceso de actualización, en la comunidad de Juan también completara y comentara algo de lo que había dicho. Y ahora comentaremos una parte de esto, ¿no? Una parte de lo que una de las ideas que quiero transmitir es que es posible que ese mensaje que Juan ha escrito recibiera una edición final, una relectura de la propia comunidad. Y ahora explicaré por qué. También hablaremos, está la primera epístola de San Juan y luego está la epístola 2 y 3. La epístola 2 y 3 también lo cuenta Ratzinger en su libro, no dicen Juan, dicen que están escritas por el presbítero. Claro, si identificamos a Juan el apóstol con Juan el presbítero, pues es el mismo autor. Pero si vemos que son dos personas distintas, tenemos que Juan el presbítero, recibiendo todo ese mensaje del propio Juan apóstol, es el que escribe las epístolas del presbítero, ¿no? Y finalmente el Apocalipsis, ¿no? ¿Qué textos tenemos del Evangelio? Bueno, pues el papiro más antiguo que tenemos es el papiro Rylands, llamado P52, que lo tenéis ahí en la pantalla, que se encontró en Egipto, se compró a un comerciante en 1920 y no se sabe dónde estaba, pero se puede datar en torno al 125. Cuando uno estudia manuscritos se da cuenta de que esto es un hallazgo épico.
De la Odisea, de la Ilíada, de la Eneida, no tenemos manuscritos que sean tan cercanos a los testigos oculares. Fijaos que la Odisea se sitúa, pues, ¿cuándo sería? En el siglo XIV, XII, y cuando, XII, ¿no? ¿Cuándo lo escribió, o sea, la guerra de Troya, ¿no? ¿Cuándo lo escribió Homero? En el siglo VIII. Y el manuscrito más antiguo es del siglo IX después de Cristo. O sea, casi 2000 años, mil y pico años después de que ocurrieran las cosas. La distancia que hay entre la narración de Juan y el papiro más antiguo es muy poco tiempo. Es cierto que este papiro es muy pequeñito, tiene 8 centímetros y pico de alto, y es un trozo del Evangelio de Juan del capítulo 18. Se encuentra en Manchester. Se puede visitar, yo tuve la oportunidad de verlo, ¿no? Pero el P66, llamado papiro Bodmer, que ya es del final del siglo I, del año 200, también encontrado en Egipto, son 39 folios y se conservan 14 capítulos de Juan. O sea, es tremendo, ¿no? La conexión tan cercana que tenemos con el texto original no es habitual, ¿no? Y en cuanto al contenido, pues el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Hablaremos el próximo día del Logos y del capítulo 1 en el prólogo. Luego cuenta lo que se llama el Evangelio de los signos, donde tiene lugar los signos de Jesús, y luego llega lo que se llama el Evangelio de la hora, ¿no? Empieza con la cena, se habla de la gloria, la pasión, y tenemos un epílogo final que es muy interesante, ¿no? Sobre el motivo del Evangelio, y con esto ya terminamos, ¿no? ¿Por qué se escribe este Evangelio? Estando Jesús crucificado y vienen a clavarle la lanza, tenemos este texto en el Evangelio de Juan que dice, vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él, pero cuando llegaron a Jesús, al verlo ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Fijaos, ¿no? Está escrito para que vosotros también creáis. Es llamativo que no dicen nosotros también creamos. Él ya ha creído y después de creer ha escrito esto y escribe esto para que vosotros creáis. Y luego comenta, y esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras, ¿no? Y al terminar esos 20 capítulos, dice, muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Dice, ya sé que hay otros evangelios con otros textos que yo no he escrito, ¿no? Ya lo sé. Y hay otras cosas que se podrían contar, pero yo no voy a contar todo. Dice, sin embargo, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el motivo por el que se escribe el Evangelio? Para que nosotros, los que lo hemos recibido, creamos. Leamos eso y nos pase como a él, que nos encontremos incluso en el sepulcro vacío a Jesús, ¿no? En cambio, el capítulo 21 es posible que fuera completado por este Di Juan el presbítero. Fijaos lo que dice. Cuando termina, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. En la traducción español dice sabemos, pero se menciona explícitamente la primera persona del plural. Aquí, en este capítulo, el que está escribiendo esta frase sí se identifica con la comunidad que recibe el Evangelio. Él ya es uno de los que ha heredado eso, el que lo ha recibido como testamento. Él ya sabe que esto es palabra de Dios. Y dice, este es Juan, es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y él las ha escrito y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Y ahora que nosotros hemos recibido, y con esto él ha cerrado el Evangelio, ya lo entrega al resto de la comunidad, ahora nosotros somos los que hemos recibido el mensaje. Bueno, ya que hemos visto, como resumen, el Evangelio transmite un encuentro con Cristo, lo hemos visto en las distintas escenas y lo veremos con profundidad en otras clases. Juan da testimonio de lo que él ha visto y la comunidad recibe ese mensaje y lo actualiza. Esas son las tres cosas que hemos visto en la clase de hoy. En la próxima sesión, la semana que viene, hablaremos sobre esa teología, el mensaje más profundo y el encuentro con Jesús, con el título Al principio estaba el Logos. Bueno, aquí lo dejamos ya.